Bienvenidos a un nuevo capítulo de Detrás de la hoja. Hoy hablaremos del gran autor de El Gran Gatsby, F. Scott Fitzgerald. Manu, pero vení que yo te tengo una historia mucho más interesante. Zelda Fitzgerald es conocida por ser la esposa del autor del Gran Gatsby, de Francis Scott Fitzgerald. También por ser una flapper, que eran esas mujeres de los años 20 en Estados Unidos que usaban faldas cortas, no temían a fumar o a beber en las fiestas, que incluso manejaban y que rompían como todos esos estereotipos femeninos de la época. Pero bueno, ¿qué es lo que sucede con ella? Lo que pasa es que mucho de lo que realizó fue ocultado o como sepultado por esa imagen apoteósica que tenemos de su esposo. En realidad, ella fue novelista, fue artista plástica y bailarina de ballet. Mucha de la información de la vida de Zelda fue rescatada gracias a Nancy Milford, una biógrafa que realizó una publicación de la biografía de ella. En 1920, Francis Scott Fitzgerald realiza la publicación de A este lado del paraíso, una obra que fue muy exitosa y por ende se convirtieron en una pareja muy célebre. Mejor dicho, eso era como el Brad Pitt y la Angelina Jolie de la época. Pero les cuento la historia antes de la fama y el caché. Resulta, pasa y acontece que ellos se conocen en julio de 1918. Fitzgerald le empieza a escribir cartas, a decirle que es la mujer de su vida e incluso uno de esos personajes que él publicaría 2 años después sería inspirado en Zelda. Era su musa. Pero a Fitzgerald se le fue un poquito la mano en el nivel de inspiración. Empezó a tomar los diarios de Zelda y a publicar fragmentos en sus propios libros. Incluso una revista le pide hacer a Zelda una reseña y ella escribe lo siguiente: me parece que en una página reconocí una porción de un viejo diario mío, que desapareció misteriosamente poco después de mi matrimonio, y también fragmentos de cartas que, aunque bien editadas, me sonaban vagamente familiares. De hecho, Mr. Fitzgerald puede creer que el plagio comienza en casa. Pero aunque Zelda lo denunciaba públicamente de esa manera, todo el glamour y la fama que estaba hasta alrededor de esta pareja tan importante en el país dejaba a Zelda en las sombras. Nadie la quería escuchar. Eran conocidos como una pareja muy extrovertida, que jugaba todo el tiempo, que estaban en fiestas, que fumaban, se emborrachaban. Mejor dicho, eso era el sueño americano materializado en 2 personas. El problema fue que la plática se fue acabando y Fitzgerald nada que lograba publicar algo bueno. También en 1921 tuvieron a su hija Scary y Zelda cada vez más se sumergía en una relación de violencia, celos y desprecio. Aunque eso se explicaba un poco porque, dadas las circunstancias, Fitzgerald empezó a tener un problema con el alcoholismo. En 1922, Francis Scott Fitzgerald trata de tener un segundo golpe de suerte y publica Hermosos y Malditos, pero a esta novela no le fue nada bien y la economía empeoró ahora sí aún más. Todo se colocó color de hormiga y Zelda Fitzgerald junto con su hija se fueron a Europa, donde conocieron a los integrantes de la generación perdida. Estos eran autores norteamericanos que vivieron en Francia durante el lapso entre la Primera Guerra Mundial y la Gran Depresión de 1929. De ahí resaltó el superpersonaje de Ernest Hemingway, que se convirtió en el amiguis de Fitzgerald, diciendo que supuestamente Zelda era quien lo había llevado al alcoholismo, e incluso decía que supuestamente ella estaba loca y que iba a terminar de corromper a toda su familia. Mientras tanto, Zelda acusaba a Hemingway por ser el amante que tenía a su esposo, pero Fitzgerald lo único que dijo fue que era una loca y que lo dejara tranquilo, que por su culpa era que estaban tan mal económicamente. Mientras Fitzgerald se retorcía por rabia por su ineptitud, Zelda aprovechó esas nuevas oportunidades en el nuevo continente para retomar 2 de sus pasiones, la escritura y el baile. Ella escribió varios cuentos e incluso alcanzó a redactar una novela que se llama Our Own Movie Queen. Lo único malo fue que Fitzgerald, como cosa rara, lo publicó bajo su nombre y no dejó que su esposa lo publicara como debía ser. Todo esto lo justificaba diciendo que supuestamente él era el profesional y ella solamente una amateur. Aunque este matrimonio ya llevaba pocos años, iba en un evidente declive. Mientras Francis Scott Fitzgerald escribía El Gran Gatsby, Zelda conoció a un piloto francés que le llamó mucho la atención. Ella le pide el divorcio a Francis, pero él la termina encerrando en su cuarto. Claramente ella no se pudo reencontrar con el piloto y cayó en una crisis depresiva. Bajo estas condiciones ella quiso retomar el ballet, pero se convirtió más en una obsesión que en un gusto. Ella practicaba aproximadamente 8 horas diarias, pero sin tener un correcto descanso ni una buena alimentación. Incluso en 1929 ella es invitada a la ciudad de Nápoles a realizar un recital muy famoso de la época, pero ella lo rechaza
al reconocer su estado mental. Ya en 1930, Zelda decide internarse en un hospital psiquiátrico donde también retoma su gusto por la pintura y realiza cuadros surrealistas. Pero entonces la economía familiar sigue empeorando y tienen que volverse a Estados Unidos a irse a vivir con los papás de Zelda. En 1932 el papá de Zelda tiene una enfermedad muy grave, pero Fitzgerald, antes de interesarse por él, decide irse a Hollywood a seguir trabajando. Así, cuando él vuelve, Zelda tiene un ataque de histeria. Zelda vuelve a un hospital psiquiátrico, solo que esta vez en su ciudad natal. En ese lugar escribe su segunda novela, Save Me the Waltz, pero también hay un asunto con eso. Este libro se trataba de una autobiografía de los pensamientos que tenía Zelda acerca de su matrimonio, de cómo su esposo la reprimía. Entonces, lo que dijo Francis cuando ella quiso publicarlo era que él ya había tenido esa idea y que no le podía plagiar. Zelda sí lo publica, pero tiene que pasar primero por el editor de Fitzgerald, lo que hizo que muchos fragmentos o muchos elementos que ella había incluido fueran censurados. Temáticamente, esta novela habla de esa lucha de Zelda por poder valerse por sí misma y ser reconocida por sus propios logros y no por ser la esposa de alguien. Sin embargo, este libro no tuvo nada de buenas críticas e incluso Fitzgerald llamó a su esposa una escritora de tercera y le dijo que eso había sido plagio de su libro Tender is the Night. Zelda pasa sus últimos años de vida en un hospital psiquiátrico donde termina muriendo por un incendio que se provoca en la cocina de este lugar, accidente que también provocó la muerte de otras 9 mujeres. Como dice Martin Cohan, es indispensable separar el artista de la obra, debido a que lo que hizo o no hizo él en su vida no determina la calidad de lo que realizó. Pero lo que sí hay que resaltar y recalcar es que estas grandes mujeres en los años 20 hicieron un trabajo muy interesante, ya que también eran escritoras, pero no tuvieron el reconocimiento que ellas merecían. Así es, Manu, y pues la verdad me quedan muchas ganas de leerme los libros de Zelda. Pero bueno, vamos a ver qué más hay detrás de la hoja.